Vamos a leer Primera de Corintios, capítulo 4, versículo 8 al 13. Amén. Y vamos a leer bajo la comunión del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y la participación del Espíritu Santo. Amén. Dice, ya estáis saciados, ya estáis ricos, sin nosotros reináis. Ojalá reinaseis, para que nosotros reinásemos también juntamente con vosotros. Porque según pienso, Dios nos ha exhibido a nosotros los apóstoles como postreros, como a sentenciados a muerte, pues hemos llegado a ser espectáculo al mundo, a los ángeles y a los hombres. Nosotros somos insensatos por amor de Cristo, mas vosotros prudentes, nosotros débiles, mas vosotros fuertes, vosotros honorables, mas nosotros despreciados. Hasta ahora padecemos hambre, sed, estamos desnudos, somos abofeteados y no tenemos moradas fijas. Nos fatigamos trabajando con nuestras propias manos, nos maldicen y bendecimos, padecemos persecución y la soportamos, nos difaman y rogamos. Hemos venido a ser hasta como la escoria del mundo, el desecho de todos. Amén. Vamos a orar. Señor del cielo, gracias. En esta mañana yo presento esta exposición de tu santa y bendita palabra, Señor. Y te pido que tú seas con cada uno de los que estamos presentes. Que tú estés bendiciendo, Señor, la iglesia en gran manera. Que tu palabra en esta mañana nos corrija. Que tu palabra en esta mañana nos fortalezca. Que tu palabra, Señor amado, en esta hora sea de bendición y de propósito. Usa al predicador, Señor amado, que todo lo que salga de mi boca sea para edificación y sea tu palabra haciendo su trabajo. Son favores que yo te pido en el nombre de Jesús. Amén y amén. A su nombre, al nombre de Cristo. ¿Cuántos están contentos en esta mañana? Bien. En esta preciosa mañana, mis hermanos, vamos a trabajar en esta mañana con el tema señales de un apóstol. ¿Cuál es el tema de esta mañana? Señales de un apóstol. Nosotros hemos estado aprendiendo en las semanas anteriores que el apóstol Pablo, a partir del capítulo 4, intenta mostrarle a la iglesia de los Corintios que ellos deben renunciar a la idea de que pertenecer a un grupo de hombres, de que estar en un grupo de personas, le da mayor valor, le da mayor respeto, porque al final eso lo que trae es consecuencia para la iglesia, como la división, que era el caso que estaba pasando en la iglesia de Corintio. Había un grupo que era de Apolo, había un grupo que era de Cefas, otro grupo era del apóstol Pablo, y esa división partidista que había en la iglesia, lo único que había traído como resultado era que la iglesia estaba dividida, era que había un bando que apoyaba más a Pablo, otro bando apoyaba más a Pedro. Y esa división, mis hermanos, que había en la iglesia de Corintio, es la que Pablo intenta eliminar, es la que Pablo intenta solucionar. Y la solución que el apóstol ofrece para que la iglesia renuncie a la división es que reconozcan que todos nosotros somos servidores de Cristo. Amén. Todos los seres humanos son servidores de Cristo. Somos administradores de los misterios de Dios. Y como siervos de Cristo, al final de nuestra vida, a quien tenemos que darle cuenta es a Dios. Amén. Así que todos nosotros somos servidores de Cristo y nadie en la iglesia está por encima de nadie. Nadie en la iglesia es más que nadie, porque todos nos debemos a un mismo Dios y todo lo que estamos haciendo es para un mismo Dios, y ese Dios es que nos va a juzgar a cada uno de nosotros. Amén.
La semana pasada nosotros notamos cómo es importante que nosotros tengamos un concepto medido de nosotros mismos para nosotros evitar caer en el orgullo. Y la razón por la que Pablo le dice a la iglesia de Corintio que no tiene sentido el que ellos estén inflados, el que ellos estén empavonados por ellos tener algún don. El apóstol Pablo le pregunta, ¿qué tú tienes que tú no hayas recibido? Todos los dones que tenemos los que estamos en la iglesia son dones espirituales que nos los ha dado Dios. Y si Dios es el que nos ha otorgado esos dones, ¿cuál es la razón de tu arrogancia? ¿Cuál es el motivo de tu orgullo? Es verdad que tú puedas que predique mejor que tu hermano, pero el don de la predicación te lo dio fue Dios. Es verdad que tú cantas mejor que tu hermano, pero el don de canto, quien te lo dio fue el Señor. Es verdad que tú sirves con más esmero que otros hermanos, pero el don de servicio también te lo entregó Dios. Entonces, ¿cuál es el sentido de tu orgullo? ¿Cuál es el sentido de tu arrogancia? Esa es la idea que el apóstol Pablo y lo que el pastor mostró en la semana pasada. A la luz del Nuevo Testamento y de la carta que estamos exponiendo, el apóstol Pablo lo que quiere es que usted y yo reconozcamos que es irracional, es insensato y es una necedad que en la iglesia estemos divididos por los dones que cada uno tiene. No tiene sentido el estar divididos porque al final todos esos dones responden a un mismo propósito, que es agradar y glorificar a Dios. Entonces, si el pastor predica mejor que yo, gloria a Dios, porque Dios es glorificado por medio de su predicación. Si el ministerio de adoración tienen dones espirituales para adorar y exaltar a Dios de una forma mejor que la que yo lo hago, pues gloria al Señor, porque todos estamos trabajando en el mismo propósito. Todos estamos encaminados hacia el mismo fin, que es que todo lo que hagamos sea para la gloria de Dios y la edificación de la iglesia. Amén. Amén. Así que esa es la idea básica de lo que nosotros hemos estado viendo en este capítulo 4, en el que el apóstol Pablo intenta erradicar esos males. Siempre tomen en cuenta, mis hermanos, que esta carta expositiva que estamos trabajando responde al tema de este año, que es una iglesia saludable. ¿En qué? En un mundo enfermo. Y todo lo que nosotros estamos viendo es con la idea, mis hermanos, de que para nosotros llevar sanidad al mundo, la iglesia no puede estar enferma. Amén. Y es propio del mundo la división, y es propio del mundo la competencia, y es propio del mundo la arrogancia, y es propio del mundo el grupismo, no de la iglesia de Cristo. Amén. Todos nuestros dones están al servicio de Dios y para la edificación de la iglesia. Amén. Así que estos miembros de la iglesia de Corintio tenían ese problema. Ellos tenían esa situación de arrogancia. Recuerden que esta es una iglesia que posee todos los dones espirituales. Es una iglesia donde vemos sanidades, donde vemos milagros, donde vemos el don de lengua, interpretación de lengua. Esta iglesia estaba rebosada de todos los dones espirituales, pero era una iglesia inmadura. Y el apóstol Pablo les está a ellos corrigiendo constantemente que aunque son una iglesia que poseen muchos dones espirituales, ellos deben madurar en su fe. Ellos deben mejorar su conducta, porque al final de la jornada, sin importar tus dones espirituales, tenemos que crecer en santidad y en gracia. Amén. Y ahora vamos a continuar observando en el pasaje que nosotros leímos. Vamos a continuar observando varias cosas. Primero, vamos a ver el mensaje irónico del apóstol Pablo para referirse a la iglesia de Corintio y cerrar el punto del orgullo espiritual que tenía la iglesia. Y como número 2, vamos a ver las señales de un apóstol. Y para concluir, vamos a tener algunas exhortaciones. Así que yo quiero que usted me acompañe al versículo 9 y note la ironía del apóstol. Una ironía, mis hermanos, es una figura literaria donde uno da a entender lo contrario a lo que se dice. Amén. Por ejemplo, si el pastor me pregunta, David, ¿tú vas a parar el tour? Y yo le digo, no, pastor, yo no voy. Es una forma irónica de decir que sí, que yo voy. ¿Se entiende el punto?
Entonces, la ironía es decir lo contrario a lo que tú estás afirmando. Tú tienes 10 días que tú no comes y te preguntan, ¿tú tienes hambre? Y dices, no, yo estoy lleno, yo estoy saciado. Llega el esposo de trabajar en construcción y la esposa le pregunta, ¿llegaste cansado? No, llegué de un resort. Un lenguaje irónico, hermano, es buscando la forma. La ironía se dice, la ironía lo que transmite es lo contrario a lo que uno dice. La iglesia no alaba. ¿Cómo uno respondería a esa pregunta? No. Así que miren, mis hermanos, lo que dice el versículo 8. Miren lo que dice el versículo 8. El apóstol Pablo le dice a ellos, ya estáis saciados, ya estáis ricos, sin nosotros reináis. Él le pregunta, ustedes ya son ricos, ustedes tienen todo, ustedes han alcanzado la mayor de la plenitud en el reino. Ustedes creen que porque ustedes tienen los dones espirituales, ya ustedes no necesitan de nada, ya ustedes reinan. Y el apóstol Pablo dice, sin nosotros aún reináis, ustedes se creen reyes, pero todavía nosotros no estamos reinando. Y el apóstol añade, ojalá reinasen para que nosotros reinásemos también juntamente con vosotros. En este pasaje bíblico el apóstol Pablo lo que está buscando la forma de hacerle ver a ellos que la actitud que ellos tienen es una actitud contraria a su realidad. Ellos se comportan como si ya ellos son reyes, como si ya ellos están gobernando, como que si ya ellos estuvieran gobernando en el reino milenial con Cristo, como que si ya el pecado a ellos no les estorba, como que ya ellos alcanzaron la estatura del varón perfecto y ellos le dicen, ya ustedes son reyes, ustedes ya están reinando, están saciados, son ricos, ustedes no necesitan nada. Y la idea es lo contrario. Todavía ellos no están reinando. Todavía ellos no deberían estar saciados, porque todavía la iglesia de Cristo no ha alcanzado la plenitud de lo que Cristo ha hecho con nosotros. Y esto es importante que nosotros lo señalemos, mis hermanos. Hay una palabra que utilizan los teólogos que se llama el ya y todavía no. Usted lo puede decir conmigo. Diga, el ya y todavía no. ¿Qué es lo que eso significa en pocas palabras? Bueno, cuando los teólogos hablan del ya, significa que ya la obra de Cristo ha sido consumada. Que ya todo lo que nosotros vamos a hacer en Cristo está asegurada. Recuerden que en la cruz del Calvario nuestro Señor Jesucristo expresó, consumado es. La obra de salvación para la iglesia Monte de Alabanza ya es un hecho real. No hay nadie que cambie o que altere eso. Entonces, eso es el ya. Ya Cristo lo hizo. Ya Cristo pagó por nuestros pecados. Ya nuestra salvación está asegurada. Ya por nuestros pecados Cristo murió. El ya es que la obra de Cristo ha sido completada. Amén. El todavía no es que aunque la obra de Cristo ya ha sido completada o ya ha sido absuelta, todavía no se ha manifestado plenamente en nosotros. Eso significa que aunque Cristo murió por nuestros pecados, que aunque Cristo pagó por nuestra paz, todavía nosotros nos turbamos. Todavía nosotros estamos peleando con nuestros pecados. A pesar de que ya Cristo pagó la culpa de tu pecado y el mío, todavía tú y yo pecamos. Y todavía la culpa nos invade. Aunque Cristo es nuestro gozo y nuestra fortaleza, todavía nosotros nos deprimimos. Todavía nosotros sentimos el ataque del mundo. Aunque estamos supuestos nosotros, y la Biblia dice que los creyentes en Cristo están sentados en lugares celestiales, dice el libro de Efesios, todavía tú y yo estamos aquí en el mundo sufriendo y padeciendo por hacer la voluntad de Dios. ¿Se entiende el punto? Entonces los creyentes vivimos en esa tensión de que ya Cristo lo hizo, ya el reino ha sido inaugurado, ya su obra se ha habilitado, pero todavía no se ha consumado. Entonces, el apóstol Pablo intenta reprender a la iglesia, porque la iglesia aparentemente tenía esa confusión. Ellos pensaban que ya lo habían alcanzado todo. Dicho sea de paso, en el capítulo 15 de Primera de Corintios vamos a notar un problema que había en la iglesia con la resurrección de los muertos. Entonces, esta iglesia está pensando que la obra de Cristo ha sido del todo completada y el apóstol Pablo intenta mostrarle que no. La iglesia de Corintio y la iglesia Monte de Alabanza siempre, hasta que Cristo venga, va a vivir en esa tensión del ya y todavía ya Cristo lo hizo,
pero todavía no se ha completado, consumado todos los beneficios de Cristo a favor de nosotros. Amén. Esa obra se va a consumar cuando Cristo venga por su iglesia y cuando nosotros seamos para siempre, le podamos ver a Él tal cual es. Amén. Mientras tanto, estamos luchando con el gozo de que somos salvos, pero con el llanto de pelear con el pecado. ¿Usted entiende la paradoja? Estamos luchando por el gozo que nos trae la santidad, al mismo tiempo que derramamos lágrimas luchando con el pecado. Entonces el creyente siempre va a estar en esa tensión. Por eso hay un día que un creyente amanece en victoria, es bendecido, es prosperado, siente que si se le aparece un demonio se lo lleva. Pero al otro día ese mismo creyente aparece con una depresión, hermano, que tú dices, no, pero tú no eres creyente. Y es eso, el creyente un día amanece en el ya. Y siente que ya, que nadie puede con él, el mundo, el diablo, las tinieblas, los hombres, ya Dios lo hizo. Pero al otro día amanece con él todavía no, y el todavía no, mira, ay. ¿Y hasta cuándo es Jehová? Y nosotros, los líderes, hermano, de la iglesia, tienen que saber eso. Usted puede ser creyente y hoy amanecer en victoria y mañana derrotado. Usted puede ser creyente y hoy usted predica el evangelio y se convierten, y mañana lo que se convirtieron le tienen que predicar a usted. Porque esa es la idea, hermano. Esa es la idea. Ya Cristo lo logró, pero todavía no. Todavía el pecado mora en nosotros y todavía tenemos que luchar con el pecado. Yo oro a Dios para que todos nos mantengamos en el ya. Pero yo soy consciente que por el pecado que aún mora en nosotros, vamos a tener días donde el todavía no nos va a derribar. Amén. Así que esta idea el apóstol Pablo intenta mostrársela a ellos, haciéndole ver a ellos que ellos no tienen ningún motivo para ellos sentirse que ellos están reinando, porque todavía la obra de Cristo no había sido completada, todavía había chisme en la iglesia, todavía había problemas de división, todavía había problemas del pecado. O sea, esta iglesia no tiene ninguna razón para creerse que ya ellos están reinando. No hay ninguna razón, porque aún el pecado que mora en ellos es real. Entonces, de modo irónico, el apóstol Pablo le dice, ustedes reinan, ustedes están saciados, ustedes son ricos. Y para el apóstol Pablo mostrarle lo equivocado que ellos están, él ahora le va a mostrar a ellos cuáles son las señales de un apóstol. Él ahora le va a mostrar, ustedes son reyes, ustedes están saciados, ustedes son ricos. Obsérvenme a mí, que soy el apóstol, y miren mi condición para que ustedes vean si es verdad que ustedes son reyes, mientras que yo soy una escoria para el mundo. Y eso nos va a llevar a nosotros a nuestro segundo punto, para que nosotros veamos las señales de un apóstol. Y mira lo primero que el apóstol Pablo dice, porque según pienso, Dios nos ha exhibido a nosotros los apóstoles como a postreros, como a sentenciado a muerte, mas hemos llegado a ser espectáculo al mundo, a los ángeles y a los hombres. Es interesante resaltar aquí que la palabra que utiliza el apóstol Pablo para referirse a espectáculo es la palabra teatrón, que es la palabra griega de donde viene la palabra teatro. Y la idea que el apóstol Pablo intenta mostrar aquí es hacer ver que el apóstol, que la vida de un apóstol es como si la vida, si fuera un espectáculo para que el mundo lo vea. Por esto, hermanos, cuando nosotros leemos el contexto histórico de lo que pasaba en Grecia, los romanos, cuando iban a una ciudad y derrotaban a esa nación, ellos celebraban un triunfo. Ellos tenían la forma de celebrar ese triunfo. Y ellos lo hacían entrando a la ciudad victoriosa, es decir, a su propia ciudad, y en la cabeza de ellos entraban todos los oficiales, todos los guardias y todos los que fueron a la victoria. Pero detrás de todo ello venían todos los prisioneros, todas las personas que habían resultado de la guerra y que habían salido derrotados. Esos prisioneros, mis hermanos, sabían algo. Lo que a ellos les correspondía era la muerte. Algunos iban a ser asesinados de una forma directa y otros iban a ser puestos en la disposición de animales para que los animales lo despedazaran. Entonces el apóstol Pablo, tomando esa idea, él les dice a la iglesia de Corintios, mientras ustedes se creen que están reinando,
La vida mía de un apóstol es un espectáculo burlesco para el mundo. Por eso el libro de Hebreos capítulo 10 verso 33 dice: por una parte ciertamente con vituperios y tribulaciones fuiste hecho espectáculo, y por otra llegaste a ser compañero de los que estaban en una situación semejante. Lo que el apóstol Pablo le está diciendo: yo en mi condición de apóstol me he venido a convertir en un espectáculo para el mundo. Yo en mi condición de apóstol, fundador de iglesia, yo no soy rey, yo todavía no estoy reinando, y muy por el contrario, todavía yo estoy padeciendo situaciones donde el mundo se burla de mí. Esa es la idea que el apóstol Pablo intenta mostrar, pero mire lo que él añade. Después de haberle hecho ver que ellos son un espectáculo, mire lo que él añade: nosotros somos insensatos por amor de Cristo, mas vosotros prudentes. Nosotros somos débiles, mas vosotros fuertes. Vosotros honorables, mas nosotros despreciados. Y de nuevo el apóstol Pablo está utilizando la ironía. El apóstol Pablo le está diciendo: nosotros, los apóstoles, los que hemos sido, a los que se nos entregó el evangelio, nosotros somos insensatos para el mundo. Pero ustedes que nacieron de los apóstoles, de la predicación de los apóstoles, ustedes son prudentes. Mientras que a los apóstoles no desprecian, mientras que a los apóstoles le consideran débil, a ustedes, la iglesia de Corintios, son considerados como honorables. Son considerados como respetables. Ustedes son considerados como personas cuyo honor y cuya reputación es intachable. El apóstol Pablo dice: nosotros que lo fundamos a ustedes somos despreciados por el mundo. El mundo nos desprecia. Nosotros somos débiles, ustedes son fuertes. Nosotros somos necios, ustedes son sabios. De nuevo el apóstol Pablo está utilizando la ironía para hacerle ver a ellos lo errado que ellos están. Para hacerle ver a ellos lo equivocados que ellos están. Porque todavía la obra de Cristo no ha sido consumada. Y la visión que ellos tienen de ellos mismos es una visión errada. El apóstol Pablo no se detiene ahí. Mire cómo dice el versículo que sigue: hasta ahora padecemos hambre, tenemos sed, estamos desnudos, somos abofeteados y no tenemos morada fija. Qué interesante es el perfil de un apóstol en la Biblia, ¿eh? Qué interesante es el espejo mediante el cual se mira el apóstol. Yo no sé cuántos pueden agarrar este pasaje bíblico para anhelar el llamado de un apóstol. ¿Cuántos pueden tomar este texto bíblico y poder decir: yo anhelo ser el apóstol? Hemos tomado el apostolado para solamente tomar los privilegios de ser un apóstol, pero no las persecuciones, no el sufrimiento, no el hambre, no los padecimientos que tuvo que tener el apóstol Pablo. Usted se imagina, hermano, piense por unos minutos de quién es que está hablando. Quien está hablando, mis hermanos, es quien escribió la mitad del Nuevo Testamento. Y ese que está hablando fue el que Dios utilizó para que el evangelio de Cristo saliera de Jerusalén y se expandiera por todo el mundo. Por el apóstol Pablo, el evangelio hoy llegó donde ha llegado. Y ese apóstol Pablo le está diciendo que la vida de él era una vida de padecimiento, era una vida de hambre, de sed, que no tenía morada fija. Eso tiene a nosotros que ponernos a pensar. Eso tiene a nosotros que ponernos a reconsiderar el estado en el que nos encontramos. Porque si al apóstol esto fue lo que le sucedió, no fue simplemente por él ser apóstol que él padeció persecución. Fue por él ser discípulo de Cristo que él padeció esto. Y todos los discípulos de Cristo están expuestos a eso a lo largo de su vida. Por si fuese poco, uno dijera que hasta ahí está bien, pero no. El apóstol Pablo añade: hasta ahora padecemos trabajando con nuestras propias manos, nos maldicen y bendecimos, padecemos persecución y la soportamos. Fíjese, hermano, que el apóstol Pablo está entregado a la obra. Está entregado al ministerio totalmente. Pero a pesar de ello, el apóstol Pablo trabajaba.
A pesar de ello, mis hermanos, el apóstol Pablo era un hombre que se autosustentaba. Y es interesante que él señale el hecho de que él trabaja con sus propias manos. Porque para los griegos los trabajos de manualidades eran trabajos para esclavos. Eran trabajos insignificantes, propios de los esclavos. De manera que probablemente los corintios se pudieran estar burlando de que el apóstol Pablo como tal haga un trabajo que culturalmente es un trabajo considerado para los esclavos. Y el apóstol Pablo no tiene ningún problema en él decirlo. Con nuestras manos nos sustentamos. A pesar de que él sabía que de esa forma él iba a crear la imagen en su propia iglesia de que él era una persona no socialmente aceptable para la sociedad. Por último, mis hermanos, el apóstol Pablo concluye su pasaje diciendo: nos difaman y rogamos. Hemos venido a ser hasta ahora como la escoria del mundo, el desecho de todos. Wow. Cada descripción se va poniendo más intensa. Cada descripción que el apóstol Pablo comienza diciendo que somos espectáculos, que somos insensatos, y concluye diciendo: nosotros hemos venido a ser la basura del mundo. Eso es lo que el apóstol Pablo está diciendo. Ahora, yo no escucho a nadie que se le eleve la autoestima por pensar eso. Yo no escucho a nadie que la autoestima se le infle porque se diga en el espejo: yo soy la basura del mundo. Yo soy la escoria de la sociedad. ¿Usted se imagina eso? A nosotros lo que nos han enseñado es a que tú eres bonito, que te veas como lo mejor, que tú puedes lograr lo que tú te propones, que tú sí, que dale, que avance, que tú tienes los recursos internos para lograr todo lo que te propones, dale para allá. Mientras los psicólogos y algunos evangélicos nos están diciendo eso, el apóstol Pablo de este lado dice: yo lo que soy una basura para la sociedad. Yo soy el desecho, yo soy la sobra, yo soy una escoria para la sociedad. Con esto, mis hermanos, yo quiero darle algunas exhortaciones para que nosotros consideremos y extraigamos algunas enseñanzas de estos pasajes bíblicos. La primera de ellas es que la iglesia Monte de Alabanza y una iglesia que pretende ser una iglesia saludable tiene que prepararse para sufrir. La primera enseñanza que yo quiero impregnarle a usted en su espíritu es que la iglesia de Cristo tiene que prepararse para sufrir. La mayoría de nosotros, desde que nacemos, nos preparan para ser exitosos. Amén a eso. Bueno, cuando nacemos en Cristo, deberíamos prepararnos para sufrir. Hay un autor secular que él tiene un libro que no lo voy a mencionar, pero mira lo que él dice. Si te pregunto qué esperas de la vida y me respondes algo como: quiero ser feliz, tener una buena familia, un buen trabajo que me gustes, es una respuesta común y predecible que en realidad no significa nada. Todo el mundo disfruta lo que se siente bien. Todo el mundo quiere vivir sin complicaciones, feliz y fácil. Enamorarse, tener hijos, tener relaciones increíbles, tener un aspecto impresionante y hacer mucho dinero. Todos quieren eso. Eso es fácil de querer. Una pregunta más interesante sería: ¿qué dolor deseas en la vida? ¿Por qué tú estás dispuesto a luchar y por qué tú estás dispuesto a morir? O sea, todos nosotros tenemos ya metas para este año, tenemos deseos y la mayoría son cosas buenas. Nadie o la mayoría de nosotros nunca nos preguntamos qué tan dispuesto yo estoy a sufrir si así Dios lo determina. El Señor en el capítulo de Juan 16, verso 33, nos dejó una palabra, hermano, que no se va a equivocar nunca. En el mundo
tendréis aflicción. En el mundo tendréis aflicción. Son palabras de nuestro Señor. Y mira lo que dice Juan capítulo 15, verso 18 al 20. Si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo, pero porque no soy del mundo, antes yo os he elegido del mundo, por eso el mundo os aborrece. Acordaos de las palabras que os he dicho. El siervo no es mayor que su señor. Si a mí me han perseguido, también a vosotros perseguirán. Y si han guardado mi palabra, también guardarán la vuestra. Dice, hermano, el mensaje del Señor, lo que el Señor profetizó sobre sus discípulos fue sufrimiento. Lo que el Señor profetizó que le iba a venir a sus discípulos, hermano, era sufrimiento, era dolor. Es por eso, hermano, que nosotros vemos al apóstol Pablo, cómo él describe sus dolores como algo normal. Usted no escucha al apóstol Pablo escandalizado. Usted no escucha al apóstol Pablo como diciendo, Dios es injusto conmigo. Mira que yo estoy dedicado a la obra del Señor. Mira todo lo que yo hago, las iglesias que he fundado, donde yo he expandido el evangelio. Y mire el hambre que estoy pasando. El apóstol Pablo describe sus dolores y su sufrimiento. ¿Usted sabe cómo qué? Como algo normal en el creyente. Por eso, en vez de tú prepararte para que te aumenten el sueldo, para tu próxima carrera, para todo eso, prepárate, pero sabiendo, hermano, que sin importar lo que tú alcances en esta vida, tú vas a sufrir. Tú y yo vamos a sufrir y no tenemos forma de evitarlo. Para citar la palabra de Helen, de manera inexorable, nosotros vamos a sufrir. Y no tenemos atajos, señores. Atención aquí los padres. Sus hijos, hermano, por ser sus hijos, el pecado no lo va a dejar de golpear por eso. Por más que usted apoye y sobreproteja a su hijo, hermano, usted no puede evitar que su hijo tarde o temprano se enfrente a los dolores y al sufrimiento de un mundo caído. No lo podemos evitar, hermano. Así que tenemos que enseñar a nuestros niños a que vean la vida como es. Tenemos que enseñar a nuestros niños a que vean el mundo como la Biblia ve el mundo. Un mundo donde el pecado ha arruinado todo. Y en consecuencia la aflicción tarde o temprano va a tocar su puerta. Tarde o temprano, mis hermanos, el dolor, la angustia, la desesperación va a tocar sus puertas. Y yo como predicador no tengo ningún consuelo más que darle, más que decir que es Dios el que ha determinado eso. El pastor, por mucho que ame su iglesia, no va a evitar que su iglesia sufra. No hay palabra, profecía, hermano. No hay consejo que pueda evitar que el sufrimiento toque tu puerta. Y ese sufrimiento puede venir disfrazado de muchas formas, mis hermanos. Para algunos pueden ser despedidos del trabajo. Para otros puede que se le muera un ser querido. Para otros puede que algún fenómeno atmosférico desbarate su casa. Para otro puede ser cualquier situación que a usted le pueda doler. Para algún joven puede ser el hecho que su relación amorosa se destruya. Cualquier situación, hermano. Cualquier situación nos va a afligir a nosotros. Y nos aflige. Pero de todas esas situaciones, hermano, que nosotros pudiéramos lidiar con la aflicción, ¿cuántos de nosotros estamos dispuestos a sufrir por amor al evangelio? Porque hasta ahora te he descrito un sufrimiento que es para todo el mundo, que te despidan del trabajo, que te muera un familiar. Esos sufrimientos, hermano, le incumben a creyentes y a no creyentes. Pero hay un sufrimiento especial. Hay un sufrimiento diseñado para ti y para mí. Hay un sufrimiento exclusivo para la iglesia. Y es el sufrimiento que nace producto de tu fidelidad al evangelio.
Así que lo que tenemos que preguntarnos en esta mañana, los sufrimientos del apóstol, hermano, muchos eran sufrimientos personales, pero muchos eran resultados de la predicación del evangelio. Entonces, naturalmente, nosotros tenemos que aprender a sufrir en ambas situaciones. Pero de sobre todas ellas, mis hermanos, quiero insistir en preguntarte, ¿qué tan dispuesto tú estás a sufrir por amor al evangelio? ¿Cuántas amistades tú estás dispuesto a quebrar por tú no violentar tus principios cristianos? ¿Tú estás dispuesto a tú convertirte en una persona que viva en el anonimato por el amor y por la gloria de Dios? El evangelio te va a costar popularidad. Algunos que están aquí sentados tienen que saber que el evangelio les va a costar la fama. El evangelio les va a costar a ustedes el ser populares, porque nadie quiere el evangelio. Lastimosamente, ni en muchas iglesias quieren el evangelio. Y esto es lo lamentable. Que el mundo no quiera el evangelio está bien, pero que la iglesia no quiera el evangelio, eso es grave, hermano. Eso es grave, hermano. Y qué bueno es el Señor que nos permite cada domingo exponernos a la predicación de su palabra. Yo no sé cuántos de ustedes de corazón se sienten privilegiados de que domingo tras domingo ustedes de la forma más fiel posible y dentro de las debilidades de cada líder se procura ser fiel exponiendo su palabra. Hermano, esto es un privilegio el que usted tiene. Que usted se le exponga a la predicación de la palabra. Y en esa exposición es que yo le invito a ustedes a que en esta mañana, hoy domingo, usted se prepare para sufrir. Prepárense para sufrir. Prepárense para sufrir por ustedes serle fiel al evangelio. Probablemente algunos de ustedes nunca lo despidan por ser cristiano, de su trabajo, por la libertad que nosotros tenemos en nuestro país. Pero algunos de ustedes van a tener que renunciar a muchas amistades. Algunos de ustedes probablemente van a tener que renunciar inclusive a amistades cristianas que dentro de la iglesia dicen ser cristianos, pero viven como impíos. El apóstol Pablo dice en Tesalonicenses que aquel que sea creyente y vive en fornicación, en chisme y en cuantas cosas, aléjate de él. Prepárate para sufrir, iglesia. Porque si a nuestro rey se lo hicieron, que es mayor que nosotros, si al apóstol Pablo se lo hicieron, a ti y a mí también nos lo harán. A ti y a mí también nos lo harán. La segunda exhortación que yo le quiero hacer es que nosotros veamos el sufrimiento como un privilegio cuando es en Dios. Escuche. Vea el sufrimiento como un privilegio cuando es por Dios. Mire lo que dice Filipenses 1:29. Porque a vosotros os he concedido a causa de Cristo, no solo que creáis en Él, sino que también padezcáis por Él. Wow. Qué lindo ese versículo, ¿eh? Debe aprendérselo de memoria. El apóstol Pablo aquí está diciendo que a nosotros se nos ha concedido no solo que usted crea en el Señor, sino que también sufra por Él. Y esto sí, mis hermanos, que a nosotros nos llama a nosotros reevaluar el evangelio que estamos predicando. Cuando sufrimos por Dios, dice el apóstol, eso es una bendición. Y es un privilegio los padecimientos, las lágrimas que tú derramas por amor a tu Dios. El apóstol Pablo dice, es una gracia que se te concedió. Sufrir por el evangelio, hermanos. Mantenernos fiel a pesar de la persecución, a pesar de la difamación, es un privilegio que, dice el apóstol, se nos ha sido concedido. Entonces, prepárate para sufrir, pero recuerda que mientras tú sufres por Dios, tú eres privilegiado. El Señor te ha otorgado ese sufrimiento.
el Señor te ha concedido ese sufrimiento. Y yo sé que esto usted puede decirle, puede impactarle. Usted pudiera pensar, pero ¿cuál es la malicia que tiene Dios conmigo? Pero ¿cuál es el pecado que yo le he hecho para que Dios me tenga a mí en esta crisis? Bueno, pero ponlo de otro modo, está bien. Suponte que te llegó esa situación o esa aflicción y Dios no tiene control de ella. ¿Cómo luce mejor el sufrimiento? Un sufrimiento que yo no lo entiendo, pero sé que Dios tiene control de él y lo va a usar para su gloria. O un sufrimiento que vino fruto de que Dios no controla el pecado ni el sufrimiento y yo tengo que cargar con él. ¿Usted sabe cuál de los dos dilemas a usted le gustaría estar? ¿En aquel sufrimiento que Dios está guiando para su gloria o en aquel sufrimiento que Dios no controla? Yo me quedo con el sufrimiento que Dios controla todo. Porque si Dios no está controlando este sufrimiento que a mí me está acongojando, pues yo no tengo posibilidad de salir de ese sufrimiento. Si Dios no pudo impedir que me despidieran del trabajo, porque a Dios le falta poder, pues entonces a Dios le faltará también poder para que yo consiga otro trabajo. Entonces hay cosas que honestamente en el obrar de Dios yo no lo entiendo, pero yo sé que Él controla. Hay cosas que en el obrar de Dios a mí me preocupa, pero yo sé que Dios es soberano. Y yo descanso en el hecho de que mi Dios es soberano. Y que Él, todo lo que Él está haciendo por algo, Él lo está haciendo. Yo recuerdo hace unos años que leí un libro muy famoso. Se llama Cuando lo que Dios hace no tiene sentido. Y hay una historia que narra el autor, donde él dice que en una ocasión, una región de Texas, no me recuerdo bien los detalles, pero la idea es que hubo un fenómeno atmosférico que visitó esa ciudad y derrumbó la iglesia solamente. Entonces uno se pregunta, ¿por qué no derrumbó una discoteca? La iglesia de Cristo tiene Dios que permitir que se la lleve ese fenómeno. No siempre vamos a tener la respuesta a todos esos fenómenos. Y otra historia que él narra también, y le estoy narrando esa historia para que usted vea que el sufrimiento puede llegar a nosotros de distintas formas. Un joven que aspiraba a ser misionero se puso a estudiar medicina. Duró todos los años del mundo estudiando medicina. Después que se graduó se murió. ¿Cuántos médicos en el mundo entero, hermano, no quieren ser profesionales con el propósito de ellos hacerse ricos? Con el propósito de ellos vivir para ellos y para su familia. Este muchachito jovencito quería estudiar medicina para ser misionero y cuando concluye su carrera de medicina, se muere. Oye, pero mata a aquel que quiere ser médico para hacerse rico. Ustedes ven que el obrar de Dios uno no lo entiende. Ustedes ven que el obrar de Dios uno no lo comprende del todo. Y el apóstol Pablo dice, se le ha concedido el que ustedes padezcan por Cristo. Por eso hay sufrimientos cristianos que son irracionales. Hay sufrimiento que le llega al creyente, hermano, que usted no sabe por qué. Que usted no lo va a entender. Y hay un momento, hermano, que usted tiene que tener la suficiente fe para usted decirle a Dios, Dios, yo no lo entiendo. ¿Por qué tú lo hiciste? Pero yo confío en que tú sabes lo que estás haciendo. Y esa es la esperanza en la que la iglesia de Cristo está anclada. Nosotros no tenemos toda la respuesta para el mundo caído en el que vivimos, pero sí tenemos una fe anclada en nuestro Dios, que es todopoderoso, que es todo sabio, que es todo glorioso y que está utilizando todos los acontecimientos del mundo para que desemboquen en último análisis en el gran propósito de su santa y bendita voluntad. Y en eso nosotros estamos anclados. No tenemos respuesta intelectual para una madre que perdió a su niño.
No podemos siempre decirle que va a estar en el cielo con papá Dios. Quería un ángel allá arriba. Dios no necesita a nadie, hermano. No siempre hay respuesta para todo. Y tenemos que convivir con eso. Tenemos que saber convivir con eso. ¿Por qué al apóstol Pablo lo latigaron 39 veces? Si él está predicando el evangelio, ¿qué daño le ha hecho el evangelio al mundo para que te persigan por tú predicarlo? Pero persiguen a los cristianos. Matan a los cristianos. Queman a los cristianos. O sea, la mejor noticia del mundo ha venido a traer la mayor cantidad de muertos en el mundo. Eso es insólito. El evangelio promueve valores. El evangelio promueve la gloria de Dios. El evangelio promueve la familia. Y por tú predicar eso en algunos países te persiguen y te matan. ¿Y cómo yo puedo darle razón a eso? La única forma que yo puedo entender eso es reconociendo que yo soy privilegiado cuando me persiguen a causa de Cristo. Porque eso es lo que Dios dice en su palabra. Y ya por último, hermano, para concluir, quiero también que usted recuerde, número 1, prepárese para sufrir. Segundo, es un privilegio cuando usted está sufriendo por Dios. Y tercero, es inevitable nosotros crecer en Dios sin sufrir. ¿Usted escuchó? Es inevitable, hermano, el crecimiento en Dios sin sufrimiento. Todos nosotros quisiéramos que nuestra fe fuera más sólida por venir a todos los estudios bíblicos. Todos nosotros anhelaríamos que nuestra fe fuera transformada por nosotros venir cada domingo puntual a cada servicio, por estar en cada actividad, porque cada vez que leo la Biblia mi alma se llena. Y todo eso aporta al crecimiento del cristiano. Pero hay una cosa, hermano, que usted y yo necesitamos para nosotros crecer, y es sufrir. Todo lo que estamos aquí presentes, para nosotros crecer en Dios, necesitamos sufrir para Dios. ¿Usted sabe por qué, hermano? Porque, ¿por qué tú sufres? Piensa por un minuto esto. ¿Por qué tú sufres? Tú sufres por muchas cosas. Tú sufres porque tú pierdes cosas que amas. Entonces, cuando te visita el sufrimiento, es el modo de Dios mostrarte a ti que todo lo que tú disfrutes aquí abajo es temporal. Que todo lo que tú disfrutes aquí abajo es temporero, incluyendo el amor de padre y de hijo, hermanos. Hay creyentes que han venido a los pies de Cristo tras la muerte de papá o de un hijo. Y eso es doloroso, hermanos. Eso es desgarrador, pero es real que Dios puede usar el sufrimiento para hacernos ver a nosotros quién es Dios en su gloria. Usted sabe la gente, hermanos, que rompieron relaciones amorosas y luego que rompieron esas relaciones amorosas, ¿se encontraron con Dios realmente? ¿Se recuerdan de Isaías capítulo 6? El día en que murió el rey Usías, ¿qué pasó? ¿Vi yo a quién? Al Señor con la plenitud de su gloria. Tuvo que morirse Usías para Dios mostrarle a Isaías que a pesar de que se murió el rey de reyes y señor de señores sigue sentado en su trono, y por más glorioso que haya sido el rey de Usías, el reino de Dios permanece. Y algunos de ustedes, Dios tiene que permitir que pierdan su trabajo para Dios mostrarle que su verdadero proveedor es Dios. Algunos de ustedes piensan que si a ustedes lo despiden del trabajo, si a papi le falta algo, que cualquier situación que le pase, usted lo va a devastar. Y Dios tiene que mostrarlo, que usted se mantiene de pie por gracia y por fe. Usted no está aquí porque el diablo quiere. Usted está aquí en esta tierra porque el Dios del cielo lo mantiene de pie. Hay gente que con una situación más simple que la tuya se han caído, pero Dios a ti te ha mantenido de pie. Dios a ti te ha mantenido caminando. No es que tú eres fuerte, es que su gracia te mantiene firme.
No, hermano, no te lo creas, No te creas que tú pasaste todo lo que tú has pasado y es porque tú eres un tipo con una voluntad determinada, con una mente profunda. Nada de eso, hermano. Todo aquel que está aquí de pie ha sido única y exclusivamente por la gracia de nuestro Dios. Ha sido su gracia, hermano. Ha sido su amor. En esos momentos cuando tú sientes que la soledad te está invadiendo, que tú sientes la frescura del abrazo de Dios. Cuando tú sientes, hermano, que te falta amor y de repente tú experimentas el amor de Dios que no se compara, que no tiene altura, no tiene anchura. Ese amor es infinito, hermano. Y en aquellos momentos cuando te sientes solo, cuando te sientes desamparado, no hay un brazo amigo que te consuele, porque solo el amor, la paz y la bondad de Dios te pueden consolar en esta vida y en la venidera. A su nombre, hermano. Pero a veces, mis hermanos, para experimentar el amor de Dios, necesitamos experimentar el desamor de los hombres. A veces, para nosotros poder experimentar la bondad de Dios, tenemos que experimentar la maldad de los hombres. A su nombre. Entonces necesitamos sufrir, hermano, para crecer en Dios. El sufrimiento es necesario. Mire lo que dice Romanos capítulo 8, verso 28 al 29. Es un pasaje que usted lo conoce, pero mire lo que dice. Y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Escuche esto. A los que aman a Dios, no todo les sale bien, Tú puedes emprender un negocio y quebrar ahí mismo. Tú puedes estar mandando currículo para 100,000 empresas y ninguno te aceptan. ¿Pues sabes qué dice Dios? Dios no dice que a ti todo te sale bien. Dice, te ayudan a bien. Y añade, esto es a los que conforme a su propósito son llamados. ¿Por qué? Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fueran hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos de sus hermanos. Hermanos, el resultado y el propósito de Dios en hacernos sufrir es que tú cada día más te parezcas a su Hijo. Dios no te está poniendo a ti a sufrir para que tú seas una persona sufriente que has atravesado todas las adversidades y como quiera estás de pie. El sufrimiento en el creyente responde a la idea de que cada día tú te parezcas más a Dios. Si tú estás en un proceso y saliste y ahora te sientes más orgulloso que antes, hermanos, quemaste la prueba. La idea es que toda adversidad, así sea personal, así sea por amor al evangelio, que llegue a tu vida, en cada una de esas etapas, tú te parezcas más a Jesús. Que la gente pueda decir, fulanito antes de trabajar, cuando estaba trabajando era un arrogante, pero después que lo votaron, ahora él como que está afincando tierra. Es más humilde, es más sencillo, se parece más a Dios. Hay algunos de nosotros, mis hermanos, que Dios nos va a llevar a sufrir de tal manera que nuestra vida sola predique el evangelio. Algunos de nosotros, mis hermanos, Dios nos va a llevar a sufrir de tal forma que la sola presencia de nosotros muestre el amor de Dios. Mis hermanos, el Señor nos ayude a nosotros prepararnos para sufrir. Y en medio del sufrimiento reconozcamos que es un privilegio sufrir por Dios. Y que cuando salgamos de ese sufrimiento podamos vernos y decirnos, ahora soy más cristiano que antes. Que cada sufrimiento, hermano, que toque tu vida, tú lo puedas ver de esta forma. Cada adversidad y cada sufrimiento, Dios lo está enviando a tu casa, a tu vida, a tu familia, para que tú te parezcas más a Él. Las señales de un apóstol son las señales de una iglesia saludable. Estas señales no son solamente para el apóstol. Estas señales son para todos los discípulos de Cristo.
Y una iglesia saludable es una iglesia que se prepara para que el mundo le rechace y para que el mundo no acepte su mensaje. Mientras más loca, mientras el mundo vea que la iglesia es más loca, más normal es la iglesia delante de Dios. Lo normal es que nos vean a nosotros como locos. Cuando te vean a ti como cuerdo, tú tienes problemas delante de Dios. Sufre siempre tomando en consideración que el Dios de la Biblia tiene el control de tu sufrimiento. Y que ese sufrimiento, cuando Dios diga ya, es que ya. Mientras tanto, mantente adorando, mantente creciendo, mantente llorando y sufriendo, porque en algún momento Dios le pondrá fin. Y si no le pone fin, pues entonces es mejor sufrir bajo la voluntad de Dios que gozar fuera de ella. Señor, gracias. Padre amado, ayúdanos a nosotros sufrir bien, Señor. Enséñanos a sufrir bien, a llorar bien. Señor, permite que tu amor en esta mañana consuele a los que están en esta mañana en una situación difícil. Trae paz, trae tu gracia y trae tu gloria, Señor. Oh Cristo, porque somos débiles, porque la carne es débil, Señor. Consuélanos, consuélanos, Señor, porque de no ser por tu gracia y por tu amor, ya no hubiéramos estado aquí, Señor. Bendice la iglesia Monte de Alabanza y permítenos ser una iglesia que exhiba las señales de un apóstol, pero que también exhiba esas mismas señales de una iglesia saludable. Gracias, Jesús. Amén y amén.